La noche cayó pesada sobre el cerro cuando Julián dejó el cofre de su abuelo sobre la mesa. El viento traía olor a tierra mojada y silencio viejo, como si el campo escuchara conteniendo la respiración. Dentro de la casita, la lámpara tembló y la pobreza miró desde los rincones desnudos, atentos a todo. Una pequeña cruz de madera, clavada sobre la cama, comenzó a inclinarse despacio cuando Julián tocó la cerradura. Y antes de que el cofre se abriera del todo, la cruz crujió sola, como si algo despertara. Dicen que hay herencias que no se entregan en papeles ni en escrituras, sino en silencios, miradas y objetos que nadie se atreve a nombrar. En la loma donde vivía Julián, el campo era pobre, pero terco. El maíz salía del suelo como quien pide perdón por nacer pequeño. Las gallinas caminaban flacas entre la tierra resquebrajada, y el sol pegaba fuerte sin preguntar quién aguantaba y quién no. Julián había aprendido desde niño que la vida del campesino era así: madrugar antes que el gallo, trabajar antes que la luz, y dormir después que el cansancio. Desde que su abuelo murió, la casita se le hacía enorme, como si cada pared guardara una historia que él no conocía. Había crecido oyendo al viejo toser, rezongar, maldecir al clima, pero también verlo quedarse en silencio, mirando la montaña como si hubiese alguien más allá que solo él podía ver. Aquella tarde del entierro, el notario del pueblo lo llamó a un lado, con seriedad extraña. «Tu abuelo dejó esto para ti», dijo entregándole una llave pequeña, envuelta en un trapo gris. Dijo que nadie más debía tocarlo. Julián miró la llave como quien mira un animal desconocido. No tenía tierras a su nombre, no tenía dinero, no tenía nada. Pero ahora tenía una llave. Y detrás de una llave siempre hay algo que abrir. Antes de seguir, quiero decirte algo con calma, mirándote al corazón. Antes de comenzar, suscríbete y cuéntame desde qué país y ciudad nos estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias, porque tal vez, mientras escuchas la historia de Julián, recuerdes alguna caja cerrada en tu propia familia, algún secreto del que nadie habla pero todos sienten. Esa noche, cuando el pueblo quedó en silencio y solo se escuchaba, a lo lejos, el ladrido cansado de algún perro, Julián entró al cuarto del abuelo. Hacía frío, pero no era un frío normal. Era una especie de vacío en el aire, como si todo lo que había estado vivo allí dentro se hubiera retirado de golpe. El viejo baúl de madera esperaba al pie de la cama, cubierto de polvo, como siempre. Con la llave en la mano, Julián se arrodilló frente al cofre. Dudó unos segundos. Una parte de él quería regresar al fogón, servirse un café ralo y seguir la vida como si nada hubiera cambiado. Pero otra parte, esa que a veces nos empuja sin pedir permiso, le decía que el abuelo no le dejó esa llave por capricho. Metió la llave en la cerradura y la giró. En ese momento, la casa entera pareció contener el aliento. La cerradura cedió con un chasquido seco, y apenas levantó la tapa unos centímetros, Julián escuchó algo que no debería haber pasado. Dentro del cofre, algo se movió, aunque nada vivo parecía estar allí. Se quedó inmóvil, el corazón le golpeaba en el pecho, no solo por el susto, sino por una vergüenza antigua, la de temer a cosas que los demás llamarían supersticiones. Aspiró aire, se obligó a levantar la tapa un poco más, pero una ráfaga de viento helado cruzó la habitación, moviendo la cortina como si alguien hubiera entrado sin tocar la puerta. El cofre se quedó medio abierto, como un ojo que no decide si mirar o cerrarse. Julián se levantó de golpe y miró la cruz que colgaba sobre la cama. Siempre había estado recta, firme, silenciosa. Esa noche, sin embargo, la vio inclinarse poco a poco hacia la derecha, como si un peso invisible tirara de ella. Un crujido agudo llenó la habitación, el mismo sonido que hace una rama, cuando está a punto de quebrarse bajo un peso que nadie ve.
Por un instante, Julián pensó en salir corriendo, dejar la casa, dejar el campo, dejarlo todo, pero sus botas parecían clavadas al piso. Sentía de algún modo extraño que si se iba en ese momento, algo peor lo seguiría. Se acercó otra vez al cofre, tragó saliva y, con manos temblorosas, levantó la tapa por completo, sin imaginar que esa noche su vida se partiría en dos, antes de la brujería heredada y después de que la cruz no resistió. El interior del cofre olía a madera vieja, a humedad y a un tipo de tiempo que ya no pertenece a nadie. Había pocas cosas, pero ninguna parecía simple. Primero vio un pequeño muñeco tallado en madera oscura, de rasgos toscos, con los ojos apenas insinuados por dos puntos profundos. Tenía una cuerda atada a la cintura, como si hubiera estado sujeto a algo que ahora ya no estaba. Junto al muñeco, un pedazo de cordel trenzado, reseco, con nudos en lugares específicos, como si formaran algún tipo de código. Al lado, un papel amarillento, doblado tantas veces que parecía que se iba a deshacer entre los dedos. Julián lo tomó con cuidado y lo abrió. La letra era la del abuelo, firme pero temblorosa por los años. Apenas leyó la primera línea, sintió que se le apretaba la garganta. Si estás leyendo esto, es porque yo ya no estoy para sostener lo que tú tendrás que sostener ahora. Se sentó en el borde de la cama, el papel en las manos, la mirada perdida en el piso de tierra. De repente, los recuerdos del abuelo regresaron como una marea lenta. Él cortando leña bajo la lluvia, él mirando al cielo en las noches sin estrellas, él murmurando palabras que no eran rezos que Julián conociera, palabras que parecían dirigidas a alguien que no se veía. Siguió leyendo. El abuelo hablaba de una brujería antigua que no era del tipo que la gente del pueblo temía, sino una carga, un sello, una especie de nudo que retenía cosas que no debían andar sueltas por ahí. El muñeco de madera, el cordel y el cofre formaban parte de esa herencia. No eran un regalo, eran una responsabilidad. A Julián se le revolvió el estómago. Toda la vida había intentado mantenerse lejos de esas cosas. Sabía de historias de brujas, de trabajos, de maldiciones enterradas en los patios. Pero siempre había pensado que eran cosas de gente desesperada o de la imaginación. Ahora la brujería no era un chisme, estaba sobre su cama y tenía su nombre escrito. Salió un momento afuera, solo para respirar el aire frío del campo. La noche estaba extrañamente quieta. Ni grillos, ni ranas, ni el ladrido lejano del perro del vecino. Esa ausencia de ruido le pesó más que cualquier grito. Fue entonces cuando notó algo que le heló la espalda. El perro del don Fermín, ese que siempre venía a husmear y pedir restos de comida, estaba parado a unos metros de la casa, mirándola fijamente. Julián lo llamó en voz baja. «Vente, Firulais». El animal, en lugar de acercarse, dio un paso atrás. Gruñó suave, con el lomo erizado, y luego se dio la vuelta y se fue, como si algo alrededor de la casa le repugnara o le diera un temor que ni el hambre podía vencer. El campesino apretó la mandíbula. No quería creer en señales, pero ahí estaba. Hasta el perro había decidido no cruzar esa frontera invisible. Volvió a entrar. La cruz sobre la cama había recuperado un poco su posición, pero ya no estaba recta del todo. Se había quedado levemente caída, como si hubiera sido forzada a recordar que la madera también se cansa. Tomó la figura de madera entre las manos. Al tacto, estaba fría, más fría que el aire de la noche. La giró, la observó. No tenía nada escrito, pero su presencia imponía un peso extraño, como si en esa talla tosca hubiera más vida de la que aparentaba. Julián pensó en quemarla. Acababa con el problema en un solo acto. Fuego, cenizas, olvido. Buscó el papel del abuelo de nuevo. Más abajo, en letras más apretadas, encontró algo que no recordaba haber visto al principio. Una frase que parecía surgir de la nada. Si lo destruyes sin entender, lo suelto se desatará
y no habrá cruz que aguante. Se quedó helado. Juraría que cuando leyó por primera vez, esa frase no estaba tan clara, como si hubiera estado borrosa, escondida entre las arrugas del papel. El miedo se mezcló con una sospecha incómoda. Algo en esa herencia parecía despertar de a poco, reaccionando a cada decisión suya. Esa noche, Julián durmió poco. Dejó el cofre abierto, el muñeco sobre la mesa y el cordel enredado en su mano, como si sosteniéndolo pudiera controlar algo. Pero a mitad de la madrugada, despertó sobresaltado. La figura de madera ya no estaba donde la había dejado. Buscó con la mirada, el corazón en la garganta, y la encontró de pie, justo al pie de la cama, como si hubiera decidido acercarse por sí sola mientras él dormía. A la mañana siguiente, el sol salió como todos los días, pero para Julián nada era igual. El campo seguía con su rutina. Gallos cantando, vecinos llamándose de cerro a cerro, alguna carreta pasando por el camino principal. Por fuera era el mismo mundo. Por dentro, algo se había roto. Trató de convencerse de que tal vez él mismo había puesto la figura a los pies de la cama y se había olvidado. El cansancio, el duelo, las noches mal dormidas. Todo podía jugarle malas pasadas. Eso quiso creer mientras se ponía las botas y salía a ver las siembras. Sin embargo, el peso del cordel en su bolsillo y del papel en su pecho lo seguían como dos ojos invisibles. En el pueblo, la gente lo saludó con ese respeto silencioso que se le tiene al que acaba de enterrar a un ser querido. Doña Rosario, la vecina más vieja, lo miró con más atención que de costumbre. «Tu abuelo era duro, pero buen hombre», dijo. Él cargaba cosas que uno ni se imagina. Julián frunció el ceño. «¿Qué cosas, doña?». Ella bajó la voz. «Una vez lo vi, hace años, parado frente a la noche, hablando solo. Pero no estaba loco, no. Parecía que discutía con algo que no se veía. Desde entonces supe que ese hombre peleaba con la noche misma». Las palabras le quedaron dando vueltas mientras regresaba a casa. Pelear con la noche. ¿Era eso lo que lo esperaba ahora a él? El dolor por la muerte no se había ido. Solo se había mezclado con otra cosa. Miedo a lo que no entiende, culpa por no poder decirle a nadie lo que pasaba en su casa, y una sensación de que el mundo visible era apenas la mitad de la historia. Al entrar, el ambiente estaba más frío que afuera, a pesar del sol. Cerró la puerta, dejó su sombrero en la silla y se acercó a la mesa. La figura de madera estaba ahí, quieta, como si no hubiera salido nunca de su lugar. La tomó. Esta vez, al contacto, ya no estaba fría. Estaba tibia, casi cálida, como si hubiera estado al sol sin estarlo. El calor le subió por la mano, por el brazo, hasta el pecho. Por un segundo, sintió que algo ajeno quería meterse en su respiración, en sus pensamientos. Cerró los ojos con fuerza, apretando la mandíbula, como quien se aferra a algo que no se ve pero que sabe que está allí, sosteniéndolo, para que no se rompa. Y entonces lo escuchó, muy cerca, tan cerca que parecía que la voz salía de la misma madera. «Julián». Soltó la figura de golpe. Cayó sobre la mesa con un golpe seco. El corazón se le disparó. Nunca nadie había dicho su nombre de esa manera. Ni con cariño, ni con enojo, ni con burla. Era un tono distinto, profundo, como si lo conociera desde antes de que él hubiera nacido. Se apartó, sudando frío. Miró a su alrededor. No había nadie, solo la cruz, colgando de la pared, inclinada apenas unos grados más que el día anterior. Un hilo de luz entraba por la ventana y tocaba la cruz en un ángulo raro, como si quisiera sostenerla desde abajo. Esa tarde, cuando el sol comenzó a bajar, Julián decidió cerrar el cofre con el muñeco adentro. Apretó el cordel entre las manos, sin saber siquiera cómo usarlo. Pensó, si no lo toco, si lo guardo y lo olvido, tal vez todo se calme. Pero una frase del papel seguía martillando en su memoria. Lo que se guarda sin entender,
se pudre por dentro. Esa noche, el sueño lo venció por cansancio, no por tranquilidad. Y en el sueño, lo vio, su abuelo, parado en medio del cuarto, con la figura de madera en una mano y el cordel en la otra. No lo miraba con dureza, sino con una tristeza profunda. «No es para jugar», dijo el viejo. «Es para sostener lo que otros no pudieron». Cuando Julián quiso responder, el sueño cambió. De pronto, estaba delante de la misma cruz de su casa. Pero esta vez el muro detrás no era de barro, sino una especie de negrura viva que se movía como humo pesado. La cruz comenzó a doblarse, y del otro lado de la oscuridad, algo empujaba para entrar. Despertó sobresaltado, empapado en sudor. Se incorporó en la cama y miró hacia la pared. El corazón se le fue a los pies. La cruz estaba más inclinada que nunca, como si alguna fuerza la hubiera estado empujando durante horas. Y entonces vio algo que lo dejó helado. En el vidrio de la ventana, reflejada, estaba la silueta de su abuelo, de pie detrás de él, aunque al voltear no había nadie. El tercer día después de abrir el cofre, el aire alrededor de la casa ya no se sentía normal. No era solo el frío ni el silencio, era la sensación constante de estar siendo observado por algo que no tenía ojos. Julián caminaba de un lado a otro, como animal en corral, pequeño, tratando de encontrarle sentido a lo que pasaba. Decidió leer de nuevo el papel del abuelo, esta vez con más calma, como quien revisa un mapa en medio de la tormenta. El viejo contaba que, de joven, había aceptado hacerse cargo de una brujería antigua que no era para dañar a nadie, sino para contener cosas. Decía que en el cerro, mucho antes de que ellos vivieran allí, se habían hecho trabajos oscuros, pactos, palabras dichas en contra de gente inocente. Esa energía había quedado dando vueltas, como perros sueltos. Alguien tiene que amarrar a esos perros, había escrito el abuelo. Si se sueltan, muerden a cualquiera. El muñeco, el cordel y el cofre eran parte de ese amarre. No era una magia de pueblo, era algo más viejo. Y cada generación, alguien tenía que decidir si seguir sosteniendo ese nudo o dejarlo reventar. Julián sintió un peso tremendo sobre los hombros. Él no había pedido nada de eso. No quería ser el que sostiene. Él solo quería que el maíz creciera, que la lluvia cayera a tiempo, que la comida alcanzara para el mes. ¿Por qué tenía que cargar también con lo invisible de otros? Esa tarde, llevado por una mezcla de rabia y miedo, decidió terminar con todo. Sacó el cofre al patio, juntó leña seca y encendió un pequeño fuego. Con el muñeco en la mano se quedó mirando las llamas danzar. «Si te quemo, se acaba», murmuró. Todo esto se acaba, pero cuando acercó la figura de madera al fuego, la llama retrocedió. Era como si el fuego mismo se negara a tocarla. La madera de alrededor ardía sin problema, pero cada vez que intentaba meter el muñeco entre las brasas, el fuego se abría, esquivándola. Un escalofrío le recorrió la espalda. Había algo en esa pequeña figura que ni el fuego quería morder. De repente, una ráfaga de viento azotó el patio. No venía de ningún lado. No había nubes, no había tormenta, no había nada. Sin embargo, el fuego se apagó casi por completo, como si alguien hubiera soplado encima con furia. El muñeco quedó en su mano, intacto. El cofre, a un lado, vibró apenas, como si respondiera al mismo soplo invisible. Esa noche, Julián no durmió en cama. Se quedó sentado en la silla, con la figura sobre la mesa, el cordel enroscado alrededor de sus dedos y el papel del abuelo abierto frente a él. El silencio era tan profundo que hasta su propia respiración le parecía un ruido demasiado fuerte. En algún punto de la madrugada, el cansancio le venció los párpados, y ahí, entre dormido y despierto, lo vio de nuevo. El abuelo apareció, pero no como en un sueño corriente. Era más nítido, más presente. «No es brujería para hacer daño», dijo el viejo. «Es brujería para sostener el daño
que otros quisieron hacer. No le temas a la luz que nació en medio de la sombra. Al lado del abuelo, una figura difusa, como hecha de bruma luminosa, permanecía quieta, observando. No hablaba, no se movía, pero su sola presencia llenaba el cuarto de una calma difícil de explicar. Julián sintió que algo en su pecho, apretado desde hacía días, aflojaba un poco. Cuando quiso preguntar qué tenía que hacer, la escena cambió. Vio el muñeco sobre la mesa, vio el cordel, y de pronto, la figura de madera comenzó a abrirse, como si tuviera una pequeña puerta en el pecho que él nunca había visto. De dentro salió un resplandor suave, no cegador, que se elevó hasta la cruz de la pared. La luz tocó la cruz, y ésta crujió de nuevo, más fuerte, como si algo del otro lado empujara con rabia. Una grieta invisible pareció formarse en el aire, justo del lado contrario a donde entraba la luz. La casa ya no estaba solo en el mundo de los vivos. Por unos segundos, estuvo también en otro lugar, donde fuerzas que él no podía nombrar forcejeaban por un espacio que no veíamos. La voz del abuelo se hizo más grave. No dejes que lo tomen esta noche, Julián. Si se rompe el sello, no habrá campo suficiente para escapar. Despertó sobresaltado, con el corazón golpeándole las costillas. La lámpara seguía encendida, pero titilaba. Miró a la mesa. El muñeco estaba cerrado, como siempre, pero el cordel se había desenredado solo y ahora rodeaba la base de la cruz, en la pared, como si la estuviera amarrando para que no cayera. La noche de la prueba llegó sin avisar con truenos ni relámpagos. No hubo lluvia, ni nubes negras, ni nada que anunciara una tormenta en el cielo. La tormenta, esa vez, venía de otro lado. El aire dentro de la casa se volvió más pesado que nunca, como si cada respiración costara el doble. Julián entendió, sin que nadie se lo explicara, que esa sería la noche. Lo supo porque los sonidos habituales del campo desaparecieron uno por uno, como velas apagándose en fila. Primero callaron los grillos, luego los perros, luego hasta el susurro de las hojas del maíz. Lo único que seguía sonando era el tambor de su propio corazón. Colocó el cofre en el centro del cuarto. Alrededor puso el muñeco y el cordel, formando una especie de círculo torpe. No sabía hacer rituales, no sabía oraciones especiales, no sabía nada de esas cosas. Solo tenía la intuición de que debía estar ahí, de pie, no huyendo. La cruz en la pared estaba casi horizontal. Cada tanto, emitía un crujido prolongado, como si la madera se resistiera a una fuerza que la jalaba desde el otro lado. Cada crujido le recordaba las palabras del abuelo: no habrá cruz que aguante. De repente, la puerta principal se abrió de golpe, sin que nadie la tocara. Un viento helado entró, pero no era viento normal. No olía a noche, ni a campo, ni a lluvia. Olía a vacío, a hueco, a lugar donde nunca ha nacido nada. La llama de la lámpara se estiró, casi apagándose. Julián sintió que algo, una presencia oscura, cruzaba el umbral. No la veía con los ojos, pero la sentía, como se siente el calor de un horno o el frío de un pozo profundo. Era un peso que se acercaba lentamente, probando el aire, buscando el punto débil. «No lo entregues», susurró una voz en su oído, tan cerca que parecía venir de dentro de él. Reconoció el tono. Era la del abuelo. El campesino tragó saliva. Todo en su cuerpo pedía correr, tirar el cofre al viento, dejar que lo que fuera se lo llevara y terminar con esa angustia. Pero otra parte, más pequeña, más obstinada, le decía que quedarse de pie era lo único que lo separaba del desastre. La figura de madera, que hasta entonces había estado quieta, comenzó a elevarse unos centímetros sobre la mesa, como sostenida por manos invisibles. El cordel se tensó, crujiendo sus fibras gastadas, y desde el cofre salió un sonido sordo, como un latido que no pertenecía a ningún corazón humano. La casa entera vibró.
Las paredes de barro parecían respirar, expandiéndose y contrayéndose. En la ventana, las sombras empezaron a moverse al revés de la luz, como si obedecieran otro tipo de sol. La cruz, finalmente, no aguantó más. Con un chasquido, se desprendió del clavo y cayó al suelo. En el instante en que la cruz tocó la tierra, algo cruzó el cuarto. No fue un viento ni un animal, fue una especie de sombra compacta, densa, que se lanzó hacia el cofre con una velocidad imposible. El aire se enfrió de golpe, como si hubiera entrado un pedazo de noche más negra que la misma noche. Julián cerró los ojos y, sin saber de dónde sacaba las fuerzas, levantó las manos hacia la figura de madera que flotaba. No dijo palabras elegantes ni frases aprendidas. Solo murmuró, casi con rabia: «Lo que mi abuelo sostuvo, yo también lo sostendré. Pero no vas a mandar aquí». El suelo tembló, leve pero firme. La sombra se detuvo a mitad de camino, como si algo invisible le hubiera puesto un freno. La lámpara, que estaba casi apagada, prendió un poquito más fuerte, emitiendo una luz pequeña pero terca, como esas chispas que se niegan a morir en la ceniza. En la oscuridad, una risa lejana, llena de odio, intentó hacerse paso. Pero no entró limpia. Se quebraba, chocando contra algo que no se veía. Por unos segundos eternos, en esa casita pobre, la luz y la sombra midieron fuerzas, tirando cada una para su lado, y el cuerpo de Julián fue el punto el punto en medio donde esa cuerda se tensó hasta casi romperlo. No sabría explicar cómo, pero en medio de esa tensión, Julián sintió algo que no venía ni del miedo ni del coraje. Era una paz rara, como una mano que se posa en el hombro cuando uno está a punto de rendirse. No era ausencia de problema, era compañía en medio del problema. Sin abrir los ojos, supo que no estaba solo. No solo por la presencia del abuelo, que sentía cerca, sino por algo más antiguo y más grande. Algo que no necesitaba nombre para hacerse sentir. La figura de madera seguía suspendida en el aire, pero ya no parecía flotar por voluntad de la sombra, sino por algo distinto. Del pequeño cuerpo tallado comenzó a salir una luz más clara, más firme. No era un resplandor que lastimara los ojos, era una claridad que limpiaba, como cuando amanece después de muchos días de nubes. El cordel alrededor del cofre se apretó por sí solo. Los nudos brillaron un instante, como si se encendieran desde dentro. La sombra, que intentaba pasar, retrocedió con un chillido agudo, que no se escuchó con los oídos, sino con los nervios, con la piel. «No es tuyo», murmuró Julián, sin saber a quién le hablaba exactamente. «Este campo no es tuyo. Esta casa no es tuya. Mi alma no es tuya». Al decir eso, sintió que las palabras no habían salido solo de su boca. Era como si alguien más las hubiera puesto allí, usando su voz como instrumento. Un escalofrío distinto le recorrió el cuerpo, no de miedo, sino de reconocimiento. La sombra se deshizo lentamente, como humo al sol. La temperatura del cuarto comenzó a subir de a poco. El frío extremo se fue retirando. Las paredes dejaron de vibrar. La lámpara se estabilizó. La figura de madera descendió suavemente hasta la mesa, quedando inmóvil, como un simple muñeco. En ese silencio nuevo, Julián sintió una presencia detrás de él. No era pesada ni oscura. Era suave, firme, como cuando alguien te abraza sin tocarte. Una mano, no física, pero real, pareció posarse en su hombro. No vio un rostro, no vio alas, no vio nada de lo que a veces se dibuja en estampas. Solo sintió una certeza. No se había sostenido solo. Había una fuerza, un amor, que había estado allí desde antes que el abuelo, desde antes que el cerro, desde antes que todo. Un amor que no gritaba, pero que se manifestaba en pequeños actos imposibles como ese. De tener una sombra que venía con hambre. El cofre se cerró de golpe, sin que nadie lo tocara. El cordel se anudó sobre la tapa, dejando los nudos bien firmes. Era como si la misma casa, testigo de todo,
hubiera decidido ayudar a sellar de nuevo aquello que no debía andar suelto. Julián se inclinó, recogió la cruz del suelo. Estaba astillada en una esquina, pero entera. La tomó entre las manos, y con más respeto del que nunca antes le había tenido, la volvió a clavar en la pared. Al hacerlo, sintió que algo en su interior también se volvía a colocar en su sitio, como si un hueso espiritual hubiera regresado a su lugar. En ese momento, una brisa suave entró por la ventana. Ahora sí olía a campo, a noche normal, a hojas, a vida. Los grillos empezaron a cantar de nuevo. Un perro ladró a lo lejos. La rutina del mundo regresó a su compás. La casa ya no estaba tomada, estaba habitada. Y no solo por Julián. Antes de que el sueño lo venciera, escuchó la voz del abuelo, muy bajito, casi como un recuerdo que se despide. Ahora sí, hijo, ya estás listo. No sabía listo para qué exactamente, pero en el fondo intuía que desde esa noche su vida tendría otro peso y otra luz. Había heredado una brujería antigua, sí, pero también había heredado una misión: sostener en silencio el nudo que evitaba que la oscuridad corriera libre por el campo. Y sobre todo, había aprendido que detrás de todo eso había una presencia que nunca lo dejó solo. Hay historias que parecen hablar de brujerías, sombras y cosas que dan miedo. Pero si uno se queda solo con eso, se pierde lo más importante. Lo que le pasó a Julián no fue solamente un encuentro con algo oscuro, sino un descubrimiento de algo aún más fuerte: la mano silenciosa que sostiene cuando nadie ve. Esa mano que no se impone, que no hace ruido, pero que aparece justo en el momento en que el corazón parece que ya no aguanta más. En la vida, a veces nos toca heredar cosas que no pedimos: dolores antiguos de la familia, silencios pesados, responsabilidades que nadie explicó, cargas que parecen injustas. Uno puede preguntarse, como Julián, ¿por qué a mí? Y es una pregunta legítima, pero, de vez en cuando, la respuesta no viene en palabras, sino en pequeños milagros. Un peligro que no llega a tocarte, una fuerza que aparece cuando creías que ya no tenías ninguna, una luz que brota justo en la habitación más oscura. Es entonces cuando uno entiende, sin necesidad de verlo con los ojos, que hay alguien más sosteniendo el otro extremo de la cuerda. Tal vez tú también tengas un cofre en tu historia, un recuerdo, una herida, un secreto que nadie abrió o que todos temen tocar. Y tal vez te dé miedo enfrentarlo, porque sientes que si lo destapas, se rompe la cruz que te queda sosteniendo. Pero la historia de este campesino pobre, parado frente a una brujería antigua, nos susurra algo al oído. No estamos solos en la batalla. Hay una fuerza de amor que no se ve, que muchas veces no se nombra, pero que se deja sentir en la calma que llega después de la tempestad. No hace falta entender todos los misterios, no hace falta saber todos los nombres. A veces, basta con mantenerse de pie cuando todo dentro de uno quiere salir corriendo. Esa pequeña fidelidad, ese acto de quedarse, de sostener lo que otros soltaron, se vuelve un puente invisible hacia el milagro. Porque al final, incluso cuando la cruz parece no resistir, hay una luz que la levanta otra vez. Y quizá, solo quizá, la enseñanza escondida en esta historia sea esta: cuando la sombra toca la puerta, la luz siempre encuentra la forma de quedarse.